Muy buenas noches. Por acá su amigo, hermano Dixon Alfonso. Como siempre, tratando algunos temas de interés dentro de las congregaciones. Hoy quiero iniciar el mensaje recitando un versículo que dice que el que quiere estar firme, mire que no caiga. Porque me voy a referir a un tema que está pasando mucho y entonces esto genera mucha preocupación entre la iglesia de Jesucristo. Estamos hablando de la proliferación que hay hoy día de pastores en adulterio ministrando iglesias, ¿verdad? Sin ningún tipo de restauración. Y por eso inicio el versículo porque cualquier persona puede estar expuesta, ¿verdad?, a una caída. Cualquier cristiano puede estar expuesto, si se descuida, ¿verdad?, en una caída o un escándalo sexual, por decirlo así. Sin embargo, hoy en una práctica de los ministerios, especialmente de la prosperidad, de ministrar, incluso de nombrar personas que están engausando adulterio. Y yo que soy de acá de Veragua, puedo decirles que esto está ocurriendo en iglesias acá locales y que nosotros sabemos, tenemos mucha evidencia de situaciones que se han dado y que se siguen dando, pero el pueblo pues no tiene una conciencia de lo que es el respeto a la palabra del Señor. A mi juicio, el que un hermano caiga no debe ser, ¿cómo se llama?, una situación para agarrarlo y hacer leña del árbol caído ni destruirlo, pero ese hermano debe asumir una postura de restauración, de humildad y de dejarse restaurar. Pero cuando hay, especialmente en estos ministerios apostólicos, hay soberbia, hay orgullo, ellos no se restauran, simplemente siguen siendo los pastores, los líderes, los apóstoles de las congregaciones, aún a sabiendas de que han caído y que hay suficiente evidencia de que han cometido pecado sexual, de adulterio. Al punto de que, por ejemplo, entre las cosas que conocemos un caso donde un hermano, por ejemplo, darlo ejemplo, tenía a su esposa en una congregación evangélica, tenía a su esposa, su familia, y empezó a frecuentar a una muchacha más joven que él, y en esta frecuentadera terminó enamorándose de la joven, deja a su esposa en la congregación, siendo ambos cristianos, deja a esta mujer y se va con la amante. Y un pastor o apóstol, pseudo apóstol del Ministerio de la Prosperidad dice que lo va a restaurar. Pero ojo a esta restauración. La restauración era de el que se fue en adulterio con la mujer que se fue en adulterio. Si son dos adúlteros, los restaura a ellos. ¿Qué le parece? El apóstol fue a restaurar la relación, pero no restauró el matrimonio del hermano casado con la hermana, sino del hermano en adulterio con la adúltera, el adúltero con la adúltera. Se los lleva a su congregación, le dice arreglen su situación, pero arreglen su situación es divórciense, es decir, él, porque ella no estaba casada, y él se divorcia y él los casa en su congregación. Y ya digo, o sea, en franco adulterio, porque la esposa del hermano estaba, si es que nació, porque no sé si habrá nacido de nuevo, una persona que haga estas cosas. Y él se va con la otra mujer, y este pseudo apóstol los casa, y no solamente los casa, los pone a pastorear en una iglesia. Y no solamente los pone a pastorear, sino que los pone de obispo, es decir, de supervisor. Y esto justamente es una grave falta a la palabra de Dios. Es pasar por encima del Espíritu Santo. Y le voy a decir por qué. Porque en el libro de Timoteo, el Espíritu Santo habla en la carta de Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, hablando del obispado, buena obra desea, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, es decir, que no tenga nada por la cual se le pueda reprochar. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, operador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendencioso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Imagínense que él dejó. ¿Cómo le puedo yo dar informe a Dios de una congregación donde yo, siendo pastor, he dejado a mi mujer, me he ido con una muchacha más joven y he abandonado esta palabra? Porque solamente una persona que ha dicho que Dios le habló me ha dicho: no te preocupes, vente, yo te caso y yo te pongo a ministrar en una iglesia. Y entro en el tema. Esto es la manera de introducción para que veamos la gravedad del asunto. ¿Cuál es la situación aquí? Muchas personas dicen, de hecho yo escuché a un pastor de esto decir, en una de estas escapadas, ¿no?, para justificar su pecado, dice, no sé cuántos años Jacob siendo un sinvergüenza, y Dios estaba con él. David, y entonces se van agarrando de personas del antiguo pacto, y se les olvidó a ellos que en el nuevo pacto, solamente con mirar a una mujer y codiciarla, Jesucristo dijo que ya adultera con él. Imagínense de ahí a la profundidad que es llevarse a una mujer o acostarse con una muchacha de la congregación, o una peladita, o pagar por los servicios de una mujer. Todas estas son situaciones que son muy lamentables y que se están dando, amados. Y las personas siguen ministrando como si no pasara nada. ¿Hasta dónde el evangelio de Jesucristo va a ser pisoteado sin que los mismos miembros de la congregación entiendan que también ellos tienen un compromiso delante de Dios? Y yo creo que el compromiso más importante es llamar a esas personas y decirle: mire, usted necesita restauración. Usted necesita sentarse y que alguien le ministre, no agarrar púlpito, no predicar. Y en el caso de los que son
Yo no tengo problema, o sea, yo no cuestiono los recasados en el sentido de que hay personas que son recasadas, pero que han sido recasadas por situaciones. Vamos a suponer la hermana, estoy hablando de aquella hermana que el hermano la abandonó y se fue con un amante. Y esta hermana está joven, ella pudiera rehacer su vida. Son temas y temas que yo no voy a entrar en debate. Pero lo que le quiero decir es que todavía la situación de ella se puede justificar. La Biblia la manda a esperar y si se puede reconciliar con su marido, que se reconcilie, y si no, que no se case más. Son situaciones bien duras. Pero aún si se casara, la Biblia dice, bueno, si se está quemando, que no se case y tal y tal. Al final, los recasados le van a rendir cuenta a Dios, y para mí, el problema no es un recasado que por situaciones diferentes haya, sino el problema es que una persona recasada no puede ser obispo, porque el requisito es que sea irreprensible y marido una sola mujer. En este caso, un adúltero tiene dos mujeres. La tiene porque la otra está viva y él está con la amante. Entonces, en estos casos, uno tiene que irse a la palabra de Dios. Yo no puedo soportar, o sea, yo no puedo admitir que un hombre, porque se llame apóstol o pastor, esté por encima de la palabra de Dios. O sea, esté por encima de la sangre de Cristo, que fue derramada justamente para que este evangelio de la gracia no llegara, y por encima del Espíritu Santo que ha dado estas instrucciones. Pero como se va perdiendo el temor, y yo le digo a las hermanas que están en esos ministerios, usted escucha a su esposo decir, pero eso no tiene nada. No tiene nada porque eso no tiene nada que ver. Bueno, lo que usted está diciendo es que usted está de acuerdo que su esposo, que a lo mejor hasta el día de hoy le ha sido fiel, mañana él se vaya con una hermanita de su propia iglesia, y si esa hermanita predica bien, su apóstol los va a casar y usted va a ser desechada como si fuera una piedra. Eso es lo que usted dice cuando usted acepta que digan, eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que ellos se meten, lo que pasa es que la gente opina, lo que pasa es que la gente dice cosas. No. Lo que usted está diciendo es que ojalá eso le pasara a usted y usted podría sentir el dolor de la hermana que la dejaron y a ver si es justo o no es justo, que es encima de que la deja y se vaya con un amante, con su amante, a los agarren a los dos y lo pongan a ministrar, no solamente de pastor, sino de obispos o de apóstoles, como quiera llamarle. Estas situaciones se están dando porque las personas creen que ellos son David. Dice, pero sí que David cayó, amado. La Biblia dice acerca de David que lo que Dios le dijo a David es que la espada nunca se apartaría de su casa. Perdonen, la espada nunca se apartará de tu casa. Voy a buscar esto. Ajá. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías y Tita. Nosotros hicimos Eteo para que sea tu mujer. Y yo quiero decirle que la espada nunca se apartó de la casa de David, a pesar de que David se arrepintió, a pesar de que David... Y le digo otra cosa, David primero era judío. Segundo, del linaje de David viene Jesucristo. Y estos son de aquí, de una playa, de un puerto, de un monte, de Chorrera, de Santiago, de cualquier lugar. Y ellos se creen David. Amado, David, del linaje de David vino Cristo. Usted del linaje de su linaje va a venir, ¿qué Salvador va a venir del linaje suyo? ¿Qué compromiso tiene el Señor contigo? Nosotros, amado, tenemos que aceptar lo que somos. Somos gentiles. Somos rama injertada al árbol. No nos podemos gloriar de que estamos bajo la gracia y que el Señor ha hecho una pausa con Israel y que ha endurecido el corazón de Israel por un tiempo, que está tratando con la iglesia. Nada de eso nos puede envanecer. Lo dice claramente la Biblia. Que eso no nos puede envanecer. Porque Dios va a salvar a su pueblo. No a todos, pero en gran parte, no solamente hoy se están salvando judíos, sino que también Dios tiene un pacto con su pueblo, con Israel. Ahora, ellos siendo gentiles, quieren tener más mujeres y ampararse con David. Como si del linaje de ellos va a venir Jesucristo. Se quieren comparar con Jacob, con Israel, del cual salen las 12 tribus. ¡Ey, qué locura, hermano! Para los gentiles, esta es la palabra de Dios. Que Jesucristo dijo que si nosotros miramos a una mujer y la codiciamos, ya caemos en adulterio. Y de ahí para adelante, el que se acostó con una mujer adúltera, el que se acostó con su madrastra para cometer adulterio, Pablo lo entregó a Satanás para destrucción de su propio cuerpo y para que el alma fuera salva. Entonces hay que ser duro en este tema, amado. Porque se está proliferando una idea general de que los ministros pueden tener varias mujeres, digo, escondidas, y agarran a estas muchachas y les lavan la cabeza, les dan mucho dinero, o las someten, que Dios les ha hablado. Y en otros casos, yo no tengo constancia de violaciones, pero no dudo que también se hayan dado hasta violaciones, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Miren lo que ha pasado aquí en México con Joaquín, con Nazón, el apóstol. Un hombre que tenía un imperio, tenía una cuadra de no sé cuántos millones de dólares. Solamente el edificio costaba como 42 millones de dólares y tenía una cuadra, una ciudad comprada. Y debajo de esa ciudad tenía túneles. Y allá los gringos se tuvieron que meter para dar un poco de justicia. Porque el hombre allá debajo hacía pornografía. Y mandaba a sus líderes alcahuetas, porque en todos estos ministerios tienen líderes alcahuetas, que pueden ver a sus pseudoapóstoles cometiendo adulterio. Y bajo la doctrina de no descubráis las desnudez de tu pastor, que es una prédica que enseñan muy bien, casi que la hacen ley, para que las personas de abajo no cuestionen. No solamente el abuso que hacen con las finanzas, que se la llevan todas y se hacen millonarios, sino el abuso que hacen de tipo sexual. Y cuando encuentran debajo de ellos otros pastores que están haciendo cosas iguales o peores,
ellos callan y le meten disciplina como mándalo para acá, mándalo para allá. Mira, ni la Iglesia Católica, que la Iglesia Evangélica hoy tilda a la Iglesia Católica de esto, de esto, de otro, la Iglesia Católica no, o sea, los sacerdotes, que hacen estas cosas, que también los haya, no es que no los hay, pero no lo promueven, ¿me entiendes? No es promovido. Aunque se parecen mucho, ¿no? Mueven un pastor de aquí, lo ponen allá, y es lo que hace la Iglesia Católica, saca al sacerdote de aquí, lo manda para la montaña, y se parece bastante. Pero yo creo que la Iglesia Católica anda más quieta en este aspecto que hoy día los ministerios apostólicos. Estoy hablando de los que andan en esta onda, no estoy hablando de gente, de hombres de Dios, yo que sé, como de un Álvarez, yo sé que son personas que tienen un testimonio familiar. No hablo de la doctrina porque no quiero meterme en ese tema, pero que son ¿cómo se llama? Hombres que han guardado el testimonio. El reverendo Ruiz, un hombre que ha tenido una trayectoria, ¿verdad? Hay muchos hombres aquí en Panamá, hay pastores de campo, gente seria, gente honesta, gente que tiene temor del Señor y que no haría, jamás permitiría que debajo de ellos, en sus congregaciones, hubieran ministros que estén en adulterio y estén ministrando una iglesia, y mucho menos personas debajo de ellos. Pero como se trata de tener personas y de crecer a costa de lo que sea, entonces están permitiendo este tipo de cosas en detrimento del Evangelio de Jesucristo, porque lo que involucran entonces a toda la iglesia evangélica y la meten a todas en el mismo caparazón, cosa que no es. No todas las iglesias evangélicas andan en este tema. Yo quiero añadirlo, o sea, que cualquier creyente está expenso, como cayó David, como cayó Sansón, a fallar. Pero tiene que tener un tiempo de restauración y alguien lo debe hacer. Pero estas personas, si ya no tienen a más nadie, ellos dicen que sobre ellos Dios, realmente no soportan ninguna disciplina. Lo que hacen es que cuando son sorprendidos, entonces agarran a la muchacha, la sacan del país, la mandan a otro lugar y tratan de camuflajearla el asunto, camuflajean el asunto por un tiempo, se hacen pasar por víctimas de persecución y ven todo tipo de cosas. Y los creyentes comen este cuento. Se comen este cuento. Pero es lamentable, amados, la cantidad de divorcios que se están dando. Maldonado divorciado, hay una cantidad de ministros de la prosperidad divorciados, y yo no dudo que se casen con una mujer. Y ya de último hay algunos que no sé, hermano, que le veo unas caídas bastante raras. En estos días en un video vi a un homosexual hablando en lengua, ministrando en una entrevista de televisión en República Dominicana, y es porque ya se le está dando cabida a los homosexuales, a los gays, que ministren. Los pastores en el fondo saben, este tipo está raro, está sancochado, pero aún así lo ponen a ministrar, lo ponen a danzar, lo ponen a hacer cosas, ¿verdad? Y este gay ya en peluca, con su tacón, va a un evento de radio y empieza a profetizarle al tipo que lo está entrevistando, a hablar en lengua y ahí, por supuesto, a tratar de intimidar mediante así dice el Señor, Dios te está diciendo en esta hora, mira, veo que Dios te está cortando, veo que Dios te está picando, ten cuidado de meterte con los ungidos del Señor, amado. Quiero cerrar con esto. Ungidos del Señor en este tiempo, ungido, ¿sabes lo que es la palabra ungido? Ungido, cuando la Biblia habla de ungido, está hablando de Jesucristo para esta época. Y referente a la gracia, si queremos hablar que estamos con el Espíritu Santo, en el Antiguo Pacto venía sobre algunas personas puntualmente el Espíritu Santo de Dios. Pero en el Nuevo Pacto todos hemos sido ungidos con el Espíritu de Dios. Efesios, habla, ahorita te digo, con el cual fuiste sellado, el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado, o sea que está en Efesios, con el cual fuisteis sellados. Aquí está, Efesios 1.13. Efesios 1.13 habla de... Y él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, dice, en él, en el Espíritu Santo, también vosotros, después de haber escuchado el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y a partir de allí, amados, somos ungidos con el Espíritu de Dios. ¿Qué otro espíritu hay más grande que el Espíritu Santo de Dios? No hay ningún otro espíritu, no hay ninguna unción mayor que la del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, entonces Él derrama sobre el creyente según el don, según la manifestación que Él quiera, pero no hay un espíritu o una unción superior, sino la del Espíritu Santo, y sobre Él, a quien quiera, Él da los dones y la manera en que quiera, porque Él es el que reparte los dones. He escuchado ya de ministros que pone la mano y dice, ¿cuántos dones quieres? Bueno, yo tengo 9, ¿cuánto tú quieres? Yo te doy 6, yo te doy 3, yo me quedo con 9, yo te doy 9, yo me quedo con 6, restan 5. Hermano, repartiendo dones como si fueran el Espíritu Santo. Y hay escuelas para formar profetas, imagínense, ya eso no lo da Dios. Si usted quiere ser apóstol, no tiene que dárselo Dios. Si quiere ser profeta, no se lo tiene que dar Dios. Si quiere hablar en lengua, no tiene que dárselo Dios. Todo se compra en estas tiendas online de Maldonado y otros más que andan vendiendo ministerios y otros que andan repartiendo los ministerios, como que dice, el que está bien conmigo le reparto y el que no está conmigo no le reparto ningún ministerio. Esto anda muy mal y es necesario que alguien se lo diga. Andamos mal y los culpables mayores de que existan esta gente así son los propios miembros, que ni les da la gana de leer la Biblia y siguen patrocinando con su plata estos ministerios. Lo peor que van a tener que hacer es que ellos piensan que no le tienen que rendir cuenta a Dios. Dice, no, yo doy y allá ellos dan cuenta por Dios. No. Nosotros tenemos que darle cuenta a Dios por todo lo que hemos hecho. Y si nosotros damos $1 a una persona y esa persona agarra ese dólar y trafica órganos humanos, yo soy responsable ante la ley por estar patrocinando a una organización que trafica órganos humanos. Soy responsable ante la ley. De la misma manera ante Dios, si yo estoy poniendo mi dinero en un lugar que está siendo mal utilizado o tergiversado o de una manera que es
ilegítima delante de Dios, tendré que rendirle cuenta a Dios por haber puesto ese dinero ahí, a sabiendas que hay necesidades y que hay iglesia y que hay ministros pasando trabajo, y yo pongo el dinero en un lugar donde ese dinero va a ser mal versado. Entonces sí es responsable por cada centavo que aportes en una congregación, y sí tienen que darte cuenta, porque si usted, imagínese, solamente que no le den cuenta de dónde se invierte el dinero, ya ese es un problema para usted. Usted no sabe si lo están usando en lavado o si están lavando dinero en ese lugar. No lo puede saber. Por eso es importante el informe. Así que, iglesia del Señor, atenta, iglesia del Señor, orando, iglesia del Señor, buscando de Dios. Pero también leyendo la palabra de Dios y saliendo de estos lugares, hermanos, donde ya no se tiene ningún reparo por la palabra de Dios. Bendiciones.